Muy buen día, compañeros y maestros. Me llamo María Alejandra Salazar Uribe, actualmente estudiando análisis de costos y presupuestos, y el día de hoy voy a hablar sobre finanzas en el mercado. Iniciemos entonces con qué son las finanzas personales. Las finanzas personales es la gestión financiera individual o familiar que realiza cada uno de nosotros. Son básicamente cómo manejamos nuestro dinero en el día a día. Si lo hacemos bien, podemos evitar problemas y mejorar nuestra calidad de vida. Muy bien, pero entonces, ¿por dónde podemos empezar a conocer nuestras finanzas personales? Primero, entendiendo ingresos y gastos. Entonces, los ingresos son todo el dinero que recibimos, ya sea por salario, un negocio, alquileres o cualquier otra fuente de dinero. Y los gastos son todo lo que pagamos como comida, transporte, servicios, entretenimiento. Muy bien, entonces entre los gastos tenemos dos. Gastos fijos, que son los gastos que pagamos todos los días, como el internet, la renta, y costos variables que cambian cada mes, como la luz o los antojos. Si quiero organizar mejor mis finanzas personales, tengo que saber cuánto gano y cuánto gasto. Y para eso sirve hacer un presupuesto, que es una herramienta que nos ayuda a planear cuánto dinero necesitamos para cada cosa y evitar gastar más de lo que ya tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos un presupuesto? Bueno, pues lo ideal es dividirlo en gastos esenciales como renta, comida, transporte, ahorro, que es una parte de nuestros ingresos que decidimos guardar para el futuro o para algunas metas, y inversión, poner el dinero a trabajar para que crezca con el tiempo. También podemos sacar de estos ingresos una parte para entretenimiento o cosas extra que necesitemos. Bueno, pero ¿qué tan importante es ahorrar? Como les decía, el ahorro nos da una seguridad y hay diferentes tipos de ahorro. Ahorro para emergencias, ahorro para metas, ahorro para la jubilación. El ahorro para la jubilación es para que en un futuro no dependamos solo de una pensión. Y por último tenemos la inversión. ¿Cómo funciona la inversión? Bueno, invertir es hacer que el dinero crezca en lugar de solo guardarlo. Algunas opciones son cuentas de inversión como fondos de inversión o CDT, bienes raíces, o sea, comprar propiedades y revenderlas o alquilarlas. Y acciones o bonos, invertir en empresas o en el gobierno. Toda esta información sale del libro Educación Financiera de Iñaki Jiménez. Voy a continuar con las finanzas corporativas y para estas voy a basarme en los principios de las finanzas corporativas de Richard Bradley, Stewart Meyers y Franklin Allen. Entonces, últimamente escuchamos mucho sobre finanzas corporativas en las noticias, en las redes sociales, pero ¿cómo entendemos bien cómo funcionan? Pues sabemos que tienen que ver con el dinero, ¿cierto? Pero ¿qué significa exactamente? Bueno, las finanzas corporativas son la forma en que una empresa administra financieramente sus bienes. Se centran en tres aspectos claves: decisiones de inversión, financiamiento y gestión del capital del trabajo. Muy bien, entonces entendiendo esto, podemos decir que se refiere a comprar maquinaria o abrir nuevas sucursales. Y hay dos tipos principales de inversión: inversión en activos fijos como terrenos, edificios, maquinaria o tecnología, que son inversiones a largo plazo y requieren un análisis detallado. Y inversiones financieras, comprar acciones, bonos u otros instrumentos para generar rentabilidad sin necesidad de expandir la operación de la empresa. Y bueno, ¿cómo se sabe si invertir en una empresa vale la pena? Aquí entra el concepto de evaluación de proyectos de inversión. Y para esto se usan herramientas como el valor presente neto, que calcula si un proyecto generará más ingresos de los que costará. Tasa interna de retorno, que indica la rentabilidad esperada de una inversión. Playback, que mide cuánto tiempo tarda la empresa en recuperar su inversión inicial.
Y bueno, ahora, ¿qué pasa con el financiamiento? El financiamiento es la forma en que una empresa consigue el dinero para operar o invertir. Hay dos fuentes principales. El financiamiento interno, cuando la empresa usa sus propias ganancias para financiarse. Y es seguro porque no genera deudas. Y el financiamiento externo, cuando la empresa busca dinero fuera, ya sea pidiendo préstamos o emitiendo acciones. Conociendo esto, entonces, si una empresa no tiene suficiente dinero, puede pedir un préstamo o vender acciones. Pero cada opción tiene ventajas y desventajas. Los préstamos bancarios generan intereses y deudas, pero permiten mantener el control de la empresa. La emisión de acciones no genera deuda, pero significa ceder parte de la empresa a inversionistas. Bueno, ¿y entonces qué es la gestión de capital? Se trata de administrar el dinero de la empresa para que tenga suficiente efectivo para operar sin problemas. Esto incluye gestión del flujo efectivo, que es asegurar que haya suficiente dinero para pagar sueldos a proveedores y otros gastos. Control de inventarios, mantener el equilibrio entre tener suficiente mercancía sin generar costos innecesarios. Y bien, política de crédito de cobro. Es definir y cobrar a los clientes para evitar problemas de liquidez. Entonces, las finanzas corporativas ayudan a la empresa a tomar decisiones sobre inversión, conseguir dinero y manejar su capital, para que siempre tengan estabilidad financiera. Una buena gestión financiera no solo permite que una empresa crezca, sino también maximiza su valor y la hace competitiva en el mercado. Continuando con finanzas bursátiles, estoy basándome en finanzas bursátiles de Gamaliel Ayala. Bueno, actualmente pasa lo mismo que con las finanzas corporativas. Escuchamos mucho en las noticias, en las redes sociales y nos preguntamos si será verdad. Pues de eso de tan buenos y dan tanto. Entonces, en las finanzas bursátiles lo que buscan las empresas es operaciones relacionadas con el mercado de valores. La pregunta que muchas personas se hacen respecto a las finanzas bursátiles es, ¿realmente podemos generar dinero invirtiendo? Sí, pero no es cuestión de suerte, porque la bolsa de valores es un mercado donde se compran y venden instrumentos financieros como acciones y bonos, y su propósito es conectar a empresas y gobiernos que necesitan financiamiento con inversionistas que buscan rentabilidad. ¿Qué diferencia hay entre acciones y bonos? Las acciones son una parte del capital de una empresa. Si compramos acciones, podemos convertirnos en accionistas y podemos ganar dinero de dos formas. Si el precio de la acción sube o si la empresa paga dividendos. Los bonos, en cambio, son una forma de deuda. Cuando compramos un bono, básicamente estamos prestando dinero a una empresa o gobierno y a cambio recibimos pagos de interés hasta que nos devuelvan el monto prestado. Entonces, si compramos acciones, ¿podemos perder dinero? La verdad es que sí, porque el valor de las acciones sube y baja dependiendo del mercado y de la bolsa. Aquí es donde entra el análisis bursátil, que ayuda a tomar decisiones informadas. ¿Y cómo funciona ese análisis? Hay dos enfoques principales. Análisis técnico, que se basa en gráficos de precios y patrones del mercado para identificar tendencias. Aquí se usan conceptos como soportes, resistencias y medidas móviles. Y el análisis fundamental, que examina la salud financiera de una empresa evaluando sus ingresos, deudas, crecimientos y otros factores para determinar si vale la pena invertir en ella. Y yo sé que suena un poco complicado, porque ¿cómo podemos saber cuándo es un buen momento para vender o para comprar acciones? Para eso existen los indicadores de mercado. Algunos inversionistas siguen el índice de fuerza relativa, RSI, para ver si una acción está sobrecomprada o sobrevendida. Y otros analizan la tasa de interés del Banco Central, porque si suben las acciones, estas tienden a bajar.
Las noticias y la economía también afectan la bolsa. Factores como la inflación, el desempleo o incluso los conflictos internacionales pueden hacer que el mercado suba o baje. Así que invertir en la bolsa no es solo comprar y esperar a ganar dinero, sino analizar bien los movimientos del mercado con educación y paciencia. Continuando con finanzas públicas, voy a basarme en Finanzas Públicas para el Desarrollo de José Luis Calva y Finanzas Públicas Municipales de Mauricio Villamizar, que explican cómo el Estado administra sus recursos y cómo esto impacta en la sociedad. Las finanzas públicas son la forma en la que el Estado administra el dinero que recibe y gasta para garantizar el bienestar de la sociedad. ¿De dónde obtiene el Estado su dinero? Principalmente de los impuestos que pagamos todos, pero también de otras fuentes como la venta de bienes públicos, deuda pública y recursos provenientes de empresas estatales. ¿Y en qué se gasta este dinero? Este dinero se destina a gastos públicos que se dividen en varias áreas. Gasto social, como lo es la educación, la salud, pensiones y programas de asistencia. Infraestructura, carreteras, transporte público, energía y telecomunicaciones. Seguridad y justicia. Policía, tribunales, fuerzas armadas. Y el pago de la deuda pública. Si el Estado ha pedido préstamos, debe pagar intereses y amortizaciones. Entonces, el Estado puede endeudarse como una persona. Si no tiene los suficientes ingresos para cubrir sus gastos, puede emitir bonos del gobierno o pedir préstamos a organismos internacionales, como el FMI o el Banco Mundial. ¿Y cómo sabe el gobierno cuánto dinero puede gastar? A través del presupuesto público, que es un plan financiero anual donde se establecen los ingresos y gastos del Estado. Este presupuesto lo diseña el gobierno y debe de ser aprobado por el Congreso o Parlamento. ¿Qué pasa si el Estado gasta más de lo que tiene? Bueno, se genera un déficit fiscal, lo que significa que debe recurrir a más deudas o aumentar el impuesto para cubrir la diferencia. Si el déficit es muy grande y constante, puede causar inflación y crisis económica. Entonces es importante que el gobierno administre bien su dinero, porque una mala gestión de las finanzas públicas puede afectar el desarrollo del país y generar más pobreza o incluso crisis económicas. Las finanzas públicas no solo afectan al gobierno, sino a toda la población. Un buen manejo del dinero público garantiza servicios de calidad, estabilidad económica y desarrollo sostenible. Como podemos ver, en las finanzas públicas encontramos un paradigma similar a lo que vivimos a día de hoy en Colombia. Bueno, entonces esa sería toda la explicación de cómo funcionan las finanzas en el mercado. La verdad es que el tema de finanzas en el mercado me gustó mucho, me dejó muy atrapada y leí el libro El mercado de valores y su regulación de Juan Carlos Esguerra. Hay una parte del libro que me gustó bastante. Dice, la confianza del público en el mercado de valores depende en gran medida de la existencia de un marco regulatorio sólido que asegure la transparencia, la equidad y la integridad de las operaciones bursátiles. Como se darán cuenta, a mí me gustó muchísimo el tema de finanzas bursátiles. ¿Por qué me gustan las finanzas bursátiles? Porque yo les veo mucho futuro. La verdad es que actualmente, como hemos visto, en todos lados se habla de Bitcoin, de trading, de inversiones, bienes raíces. Para mí, el futuro de las finanzas está en las finanzas bursátiles. Y si me gustaría especializarme en algún campo de las finanzas, sería finanzas bursátiles o finanzas públicas, porque la verdad son las dos que me llaman la atención. Conclusión sobre las finanzas en el mercado general. Bueno, las finanzas son el motor que impulsa la economía global, permitiendo la asignación eficiente de recursos, el crecimiento de empresas, la inversión en infraestructura y el desarrollo social. En cualquier nivel, personal, corporativo, bursátil o público.
Las finanzas juegan un papel clave en la toma de decisiones económicas. El mercado en su conjunto funciona como un ecosistema, donde la confianza, la regulación, la planificación, la estrategia son fundamentales para la correcta gestión del dinero y el análisis de riesgo y la transparencia de las transacciones. Determinan la estabilidad y el crecimiento económico. Un sistema financiero saludable es aquel en el que las reglas son claras y los participantes actúan con responsabilidad. Existe una supervisión que protege los intereses de todos, ya sea en el ámbito personal o en el mercado. La educación financiera y la información son herramientas esenciales para tomar decisiones acertadas y sostenibles en el tiempo. Creo que de este tema de las finanzas personales lo que nos queda es la enseñanza de que todos deberíamos de estar informados en cuanto a finanzas, ya sea personales, corporativas, bursátiles o públicas, porque esto nos ayuda a expandir nuestro conocimiento en finanzas generales y nos permite tener más conocimiento acerca de cómo podemos llevar nuestra vida por un buen camino y tomar las decisiones adecuadas en cuanto a nuestra economía. Eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención a esta exposición. Estoy muy contenta, me está gustando mucho esta materia y de verdad agradezco muchísimo a todos por el interés. Feliz día, hasta luego.